Una de las cosas que suele decirse de lugares presumiblemente encantados o malditos es que está infestado o lleno de ciertas presencias que pueden dañar a las personas que se atrevan a entrar a ellos. De estos espíritus, algunos autores como Corrado Balducci han hablado que pueden ser capaces de realizar la posesión de un cuerpo. Y por supuesto, también se ha escrito mucho al respecto. Malachi Martin, en este otro volumen, habla de una gran cantidad de casos y habla de una tipificación de esto que se conoce como la posesión. Debo aclarar que en realidad la Iglesia no suele dar por buenos casos de posesión de una manera sensata, razonable. Antes de pasar a una de estas cuestiones, exploran ellos todas las posibilidades de que se trate de alguna situación de índole psicológica. Pero el colectivo popular es demasiado fuerte en sus habladurías y por lo regular cosas que podrían manejarse desde otra perspectiva suelen atribuirla a la intervención de seres sobrenaturales. Tal es el caso de un lugar que ya se ha convertido en parte sensación y aunque hasta por un tiempo se organizaron visitas al mismo, sigue dándose como un lugar maldito. Me refiero a la Casa de la Moira. Digo, quien quiera visitarla en la Ciudad de México no tiene más que ir por el circuito interior, el maestro, donde se llama Maestro José Vasconcelos, en el número 125 a la altura de San Miguel Chapultepec. Encontramos la Casa de la Moira. Ya ahorita está cerrada, ya eso. Si no hubiera sido por la situación que vivimos actualmente, sin duda alguna habría sido por cualquier otra cosa. Sin embargo, se cuenta mucho la historia que vamos a ver a continuación, de la cual podemos, después de haberla conocido, sacar muchas conclusiones al respecto de estos tópicos de encantamientos, maldiciones, posesión diabólica, etc. Nuevamente, sean bienvenidos a las sombras. Hola, quiero contarles un cuento. A estas alturas, no sé si tenga algún sentido, pero veo que muchas personas se acercan a ese lugar al que yo entré una vez sin el menor cuidado. Es posible que mis palabras sirvan para que puedan prevenirse. No creo que sea una buena idea tomar a la ligera lo que sucede en esa casa de José Vasconcelos 125. Mi nombre es Marco. No todos me conocen, pero todos los que hablan de ese lugar seguro conocerán mi nombre al paso de los años. Cada vez que se hable de ese lugar, mi nombre estará ligado a ese sitio. Pero si les cuento todo así, como que en desorden, en realidad no me van a entender bien. Voy a empezar desde el principio. A ver, díganme, ¿a quién de ustedes de niño no le llamaban la atención las casas abandonadas? Yo estoy seguro que cada vez que ustedes pasaban cerca de una, en algún momento esperaron ver algo que se movía adentro,
como en las películas de horror, que seguramente no les dejaban ver sus papás. O bueno, es que a mí no me dejaba. Eh, las películas solo se podían ver en el cine y no nos dejaban entrar. Yo tenía 8 años y ya después inventaron los aparatos esos a los cuales les introduces la cinta donde está grabada la película y nada más. Pero cada vez que platicaba con mis amigos, ellos me contaban de las películas que habían visto. A decir verdad, no estoy seguro si en ocasiones estaban contando la verdad, estaban exagerando o de plano se lo inventaban. Lo que sí sé es que cada vez que se ponían a contar algo, la verdad es que en mi mente se formaban muchas imágenes. Desde chico era muy impresionable. Era capaz de fijarme en el más pequeño detalle de las imágenes que se formaban en las baldosas del piso, con texturas marmóreas que con sus vetas formaban imágenes caprichosas a las que les gustaba hallarles formas de personas, de extrañas plantas, de rostros, de ojos. Al principio, ver ese tipo de cosas no me asustaba. Era hasta divertido. Fue hasta que mis amigos me contaban ese tipo de películas que comencé a darle un sentido distinto a las cosas que veía en mis ensoñaciones. Me podía pasar las horas observando los dibujos que se formaban con las franjas de la madera en las puertas o los muebles. Pero antes, yo relacionaba las estrías que encontraba en diversos lugares con cosas amables como los árboles, o bien con duendes traviesos que jugaban a las escondidas en parajes imposibles. Ya no. Ahora, mis devaneos me llevaban a pensar que los espíritus dentro de los árboles esperaban para acecharme y que los duendes eran en realidad pequeños diablos que intentaban llevarme con ellos y nunca regresarme a mi casa. No sé si mis amigos se habían dado cuenta de eso, porque a partir de que notaban que había perdido la atención por horas, comenzaban a molestarme con bromas. Me decían a veces si se me había perdido algo, porque estaba como poseído. Poseído. Alguna vez me dijo un amigo que parecía que yo no tenía expresión en el rostro cuando empezaba a mirar algo. Y es que ellos no podían ver nada de lo que yo veía cuando comenzaba a buscar formas en diversas texturas. No podían entenderme. Por eso decían que yo tenía la cara de un poseído. No lo sé. Cuando hablan de eso, me acuerdo de esa película de horror de la que dicen que la niña que actúa en ella nunca dejaron que la viera hasta que cumplió la mayoría de edad. Así de fuerte el asunto. Y la niña tenía una cara de dar miedo. Por eso, cuando comenzaron a popularizarse las películas de horror, me acuerdo que jugábamos cerca de la casa cuyo acceso daba a lo que se conoce como el circuito interior a la altura de San Miguel Chapultepec. El mirar la casa con el número 125 era fascinante y a la vez empavorecedor. Yo me imaginaba que al entrar ocurrirían automáticamente las cosas que se supone que suceden en una casa de sustos, que el piso rechinaba,
por causa de lo viejo de la madera, que olía a humedad y a podrido, que hacía mucho frío en el interior, aunque afuera hiciera mucho calor, que todo el mobiliario estaba lleno de telarañas, que se sentía el ambiente como si una capa pesada de humedad cayera sobre el cuerpo, en fin. Pero aquí había un atractivo, así, escrito entre comillas, atractivo. En esa casa había alguien. Lo sé. Estoy seguro que nadie podría creérmelo. Por eso me lo guardaba para mí. Bastante era ya aguantarlos creyendo que yo estaba loco por causa de los momentos en que fijaba demasiado la atención en los detalles, como para ahora soportar que me lo dijeran porque creían o supieran que yo veía cosas. Pero cuando fijaba la vista lo suficiente en un lugar de una de las ventanas, podía ver, como si se tratara de una silueta borrosa, la imagen de alguien. Por supuesto, no podía estar seguro que se trataba de una persona. Ya les he dicho que tengo esa extraña manía de encontrar formas en las texturas de las cosas. Bien podría tratarse de lo mismo en esta ocasión. Y por eso, sin que mis amigos lo notaran, comencé a estudiar la ventana. Discretamente, sin que nadie se diera cuenta. Me dedicaba a mirar si en realidad era alguien que se encontraba ahí, o si todo se trataba de ese extraño proceso mental mío en el que acomodaba las estrías o las sombras de las cosas como un rompecabezas para encontrar una imagen. Me pareció que era demasiado. Todas las veces que miraba hacia esa ventana, siempre parecía haber alguien. De hecho, parecía que era una persona demasiado alta, o que, al menos, se encontraba sobre un banco o bien una silla, porque su cuerpo era demasiado pequeño, como el de un niño. Pero la imagen se encontraba a cierta altura, de tal modo que tal vez el niño estaba sobre algo o estaba volando. Lo segundo no era muy lógico, de modo que opté por pensar que el niño, o lo que fuera, se subía a algo para asomarse a la ventana. ¿Para qué? No lo sabía. ¿Por qué? Y por causa del por qué, me decidí a buscar la manera de entrar. Sin embargo, no tuve que esforzarme mucho. En ocasiones se dice que cuando algo tiene que suceder, todas las cosas se prestan para ello, como si hubiera algo que permitiera que los obstáculos se vinieran abajo. Y es el caso que este paso se me facilitó enormemente. A veces deseo que no hubiera sido así, pero después pienso que si en realidad tenía que suceder así, ¿qué hubiera podido hacer un niño de 8 años para resistirse a algo que era demasiado grande para él? El día que tomé mi decisión de entrar, llevaba mi balón. Con el pretexto de recuperarlo, la idea era comenzar a tirar balonazos contra la casa,
para que la pelota se colara en una de esas por alguna ventana, tirando así los tablones podridos que la cerraban. Pero no hubo necesidad. La puerta estaba abierta. En ese momento, jamás me pregunté por qué las cosas se daban de una manera tan sencilla. Solo permití que sucedieran. Y fue entonces cuando la presencia se hizo sentir. Era una especie de tela oscura que se posó sobre mis hombros y mi cabeza. Caía sobre mí como un velo que al descender se sentía como una tela algo pesada. Era como algo que mientras se posaba sobre mí, se fundía conmigo. Pero decidí no prestarle atención. Al entrar, sentí que había una especie de tela fina, como la de los algodones de azúcar al deshebrarse. Y de hecho pensé que se trataba de una tela de araña, pero en realidad las telarañas se hallaban en lo alto y no había manera de que yo pudiera alcanzarlas. Así que deduje que se trataba de otra cosa. Era algo así, como estar abriéndose paso entre hilos de oscuridad que cubrían el lugar. No me asustaron los crujidos de la madera. Tampoco sentí miedo cuando subí la escalera de caracol en el interior de la casa, mientras iba tanteando cada uno de los escalones para ver si resistían mi peso. Ninguno de los muebles llamaba mi atención y la decoración no era nada del otro mundo. Y justamente eso sí fue curioso para mí. Nada distraía mi atención. Se sintió como si yo formara parte del lugar. Tanto que a diferencia de otras ocasiones en que las formas de las superficies llamaban tanto mi atención como para absorberme por horas mirando líneas y vetas, aquí no sentí esa sensación. ¿Acaso porque la mayor parte de la casa estaba sumergida en tal oscuridad que era imposible ver algo? ¿Acaso porque sentía cierta pertenencia con ese lugar? Yo ya había estado ahí, o sentía que ya había estado ahí. En ese momento pensé que esa sensación de sentir que algo había caído sobre mí se me quitaría al momento en que subiera al siguiente piso. Pero no fue así. Me puse a mirar las paredes descascaradas, de las que se desprendían hojuelas de pintura seca, y también atisbé con cuidado para ver si no se asomaba alguien. Levanté la mirada y fue cuando me aproximé a la puerta abierta más importante. Esa puerta daba al cuarto que yo veía desde afuera. Esa puerta daba a la habitación en cuya ventana se veía la figura humana desde el exterior. Y en efecto, había una figura humana. Era un niño. Un niño que efectivamente se veía desde afuera que tenía mayor altura. Pero ello no era por causa de haberse subido a algo. Era porque estaba colgado del techo. Desde aquel día que
Huí corriendo de esa casa. Nunca pude liberarme de la última imagen que vieron mis ojos antes de emprender el escape. Y no fueron las sombras deformes que creí ver con el rabillo del ojo al correr fuera de ahí. No, no fue eso lo que me atemorizó. Lo que hizo que me latieran las sienes con horror y que la sangre se agolpara en mi cabeza, provocando con ello que un persistente silbido agudo me ensordeciera, es que el niño que estaba colgado tenía mi rostro. No era exactamente igual a mí. Había algo en él que me impedía reconocerme tal cual era yo. Parecía más delgado, con el rostro anguloso, alargado, pero sabía que era yo mismo. Pasaron los años. Recordaba esa experiencia de tal forma que era como si, en lugar de ver las formas que hallaba en superficies y texturas en las que me abstraía, ahora solo podía ver la misma escena que vi aquel día en que me escurría esa casa. Me veía a mí mismo colgado. No veía nada más cuando cerraba los ojos. Y así, poco a poco, fui ahuyentando el sueño. Durante esos 10 años en que tardé en tomar esta decisión, dormí poco, muy poco. Pero mis sueños fueron amedrentados por la voz. La voz hablaba de tal manera que yo no podía articular las cosas que me decía como para escribirlas exactamente como me las decía. No articulaba las palabras de la misma manera en que lo hacemos los seres humanos, sino que eran cosas que podía comprender, pero no repetir en lenguaje humano. Discursos aparentemente sin sentido, que cuando podía reflexionarlos lo suficiente, me hacían sentir sumamente apesadumbrado. Eran palabras que me hacían sentir de tal forma que las tomaba como dictados de mi propia conciencia. Entendía que se me echaba en cara el hecho de estar vivo, mientras que había seres que merecían más esa existencia, que había personas mejores que yo que debían estar vivas en mi lugar. Con esas palabras se me echaba en cara mi egoísmo cada vez que yo anhelaba un obsequio para Navidad, un regalo para mi cumpleaños, mientras otros simplemente merecían estar vivos. Yo pretendía tener cosas innecesarias, mientras había otros que no tenían ni lo más indispensable. Ya no disfrutaba ni los pasatiempos, ni las diversiones que tenía, pensando siempre en aquel que era yo mismo, mientras su cuerpo colgaba del techo, muriendo cada día un poco más. La voz me hacía sentir que yo le había robado la existencia. Recuerdo que mis padres intentaron la visita al psicólogo, pero nunca tuve la confianza para hablar con él y explicarle cómo me sentía. Después fue un sacerdote. Apenas escuchó que yo me sentía culpable, me envió a recitar esas jerigonzas que llaman oraciones, que no entendía ni comprendía cómo me ayudarían a sentirme mejor. Rosarios interminables, Padre Nuestros como zumbidos infinitos.
pero eso no me hacía sentir paz. Y siempre esa idea del padre de considerar que si me sentía mal era por algo que había hecho mal, que me sentía culpable. Pero qué cosa pudo haber hecho mal un niño de 8 años que entró a una casa a hurtadillas. ¿Qué era lo que merecía tanto castigo? Comencé a escribir estos pensamientos en este cuaderno y al releerlos me di cuenta que mi ánimo comenzaba a hacerse cada vez más sombrío. Aún ahora no soporto que la gente me pregunte si me siento bien. ¿Acaso no ven suficientemente que no me siento bien? ¿Qué más necesito hacer para que puedan entender que me siento mal, desolado por todo lo que me echa en cara la voz? Y entonces la idea llegó, simple y sencilla. Sentir culpa todo el tiempo no es una forma de vivir, es una forma de morir cada día. Rezar para pedir perdón es pedir disculpas por seguir existiendo. Así pues, ¿para qué continuar? ¿Qué sentido tiene seguir? Tanta culpabilidad. A veces quisiera decirle a alguien. Intenté hacerlo justo cuando me preguntaban cómo me sentía, pero ellos solo me respondían a su manera, apresurándose a procurar hacerme sentir bien, sin dejarme terminar de decirles cómo me sentía. A la gente no le interesa escucharte. A la gente solo le basta dar la impresión de que te escuchan y que tienes que pensar igual que los demás para sentirte bien. Y de cualquier modo, nadie de ellos se queda lo suficiente conmigo como para que les diga qué es lo que veo en la noche y cómo es que he decidido no dormir. La imagen del niño que era yo mismo y que no era yo mismo a la vez en la casa oscura. A estos recuerdos se suman las heridas abiertas por esta voz, cuyo sonido martilleaba en mi mente con la fuerza de una vara de metal que me azotaba. La única solución era volver ahí. Tenía que enfrentar de nuevo esa imagen. No sabía si era apropiado o no, porque no pude hablar con nadie de esto. Me había apartado demasiado de toda la gente. Así, como una marioneta vieja, me sentía abandonado en un rincón, colgando de las cuerdas que me unían a la cruz de madera que me daba movimiento. 10 años después, regresaré a ese lugar. Seguramente recordaré el momento en que esa especie de red cayó sobre mí, como una presencia, la presencia que me llevé de ahí y que solo me dejará si la devuelvo a su lugar. Creo que esa es la voluntad de la presencia. Tengo que completar el círculo muriendo ahí, como una marioneta colgando de mis hilos, anudados en el cuello, pues no soy sino una marioneta. Sentiré como la soga quemará velozmente mi cuello al caer, mientras mi mente
puede volar libre, como nunca lo fue por 10 años desde que entré a esa casa. No espero que nadie encuentre este cuaderno, pero si lo hallan, ojalá les sea útil. Entiendan cuando les digo, esta casa es algo serio. Aunque, después de todo, no tengo mucho decir a nadie que encuentre este cuaderno que no haya dicho antes. Por ahora, yo solo quiero ser libre. Por supuesto, yo no sé si existe algún diario o algún material de estos que le haya pertenecido al jovencito Marco. Tal vez, si existiera, nos aclararía muchas cosas. Pero también, a partir de la situación y de cómo se dieron las circunstancias, podemos pensar varias cosas. Para quien desee pensarlo de este modo, está bien. Para quien desee pensarlo como la historia de un muchacho muy triste que halló en esta posibilidad un pretexto para buscar el fin de su existencia, también es muy factible. A lo mejor palabra la tienen ustedes. Ahí está la historia, y a mí solamente me restan, pues, como de costumbre, hacer agradecimientos a todos aquellos que nos están prefiriendo en este canal, que les guste el trabajo. Si es así, demuéstrenlo. Vamos, demuéstrenlo a partir de el like que pueden ustedes poner al video. Y de la misma manera, si continúan llegando a este espacio en búsqueda de más historias, les recomiendo ampliamente que se suscriban. Asimismo, también que activen las notificaciones para que no se pierdan como ciertas personas la nueva leyenda, en este caso de ciertas personas. También me permito introducir el agradecimiento a Mr. Bot, quien fue quien me señaló la existencia de una historia referente a esta casa que ciertamente ya había visto en algún momento, pero realmente no sabía todo lo que la rodeaba hasta que tuve la oportunidad de investigar al respecto. De la misma manera, también, si ustedes nos acompañan a la página de Facebook, Leyendas del Cuervo, ahí estamos publicando algunos datos, sobre todo de aquí van a salir algunos datos que no hemos querido colocar en la historia para no entorpecer el desarrollo de la misma. El grupo Bienvenidos a las Sombras es una serie de usuarios que podemos intercambiar una serie de tópicos al respecto de lo que aquí se trata en el canal. Estas son las vías de comunicación. Yo espero encontrarlas en algunas días o en todas. Me dará mucho gusto y yo espero que a ustedes también les agrade este trabajo. Sin más por el momento, yo espero el próximo martes verlos nuevamente para darles nuevamente la bienvenida a las sombras.